Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología por permitirme compartir con ustedes este cierre de esta magnífica semana donde se conmemoró la voz. Y estamos cerrando hoy con este magnífico evento de el máster. Vamos a conversar en estos 20 minutos en lo que respecta a la evaluación del niño con difonía, ¿ok? O del niño difónico. Recordemos que la voz es una e irrepetible en cada individuo. Es su huella de identidad sonora, la cual le va a dar lo que es la identidad social y personal al individuo, como el género, la cultura y la nacionalidad. Podemos saber de dónde es una persona solamente con escucharlo hablar, por su acento y por los modismos del lenguaje. A la vez, a través de la voz expresamos nuestros estados emocionales, una voz triste, una voz eufórica, denotando así las características de la personalidad de cada quien y la energía que nos está moviendo en ese momento. Es nuestra herramienta de comunicación oral y es producto de un sistema fonador y sus órganos en completo balance y equilibrio. Para que se genere la voz necesitamos de una capacidad pulmonar que proporcione el aire necesario para producir el sonido al pasar este a través de la glotis. La vibración de las cuerdas vocales emiten este sonido para que al salir a través de nuestro aparato resonador constituido por la faringe, la cavidad bucal, la nariz, los senos paranasales, va a amplificar el sonido dándole brillo y dándole redondez. Sin embargo, no es a través del aparato estomacognático quien le da las características de la inteligibilidad a la fonación. Todo esto bajo un comando neuroendocrinológico. Dentro de los diferentes géneros y grupos etarios, el umbral que separa la voz es muy de una normal, o sea, el límite, el umbral que separa la voz normal de una que no lo es un criterio que depende mucho de la cultura, de la educación, del ambiente, del conocimiento vocal y de los factores de cada individuo. Se puede establecer algunos criterios generales que difieren una voz normal según sus cualidades o características en las que se destacan. Hablamos de una voz normal cuando tiene una duración durante la fonación y un ritmo del habla, lo necesario para mantener una conversación con un ritmo que pueda variar entre 140 a 180 palabras promedio en en un niño grande o adolescente. Una intensidad o un volumen que sea agradable al umbral auditivo, o un promedio aproximadamente mayor de 30 decibeles. Un tono que puede emitir 2 octavas, un timbre agradable que pueda ser claro cuando se fona, que tenga ausencia de ruido y que no perturbe la inteligibilidad, que sea una voz armoniosa, que tenga flexibilidad con variantes en el tono y volumen que ayuden a expresar lo que es en énfasis, significados y transmitir de una u otra forma el estado de ánimo y emoción de quien la produce, con pausas y ritmo. Y lo más importante es que al emitir la voz no genere un esfuerzo que vaya a generar un agotamiento vocal. Lo más importante es que no exista un atropellamiento de la palabra. Esta característica es lo que hacen o definen una voz normal. Cuando ocurre una alteración en alguna de estas cualidades de la voz, se produce una difonía, conociendo la difonía como una alteración de la comunicación vocal que compromete la producción natural de la voz y consecuentemente la transmisión de los mensajes orales. En el niño, el aparato fonador está en proceso de crecimiento y maduración que va a provocar ciertas cualidades vocales que van a ir cambiando en la medida que se complemente el desarrollo y la maduración del niño. El bebé cuando nace va a depender
va a expresar la inteligibilidad de su aparato fonador a través del llanto, que por características de su laringe infantil, que es pequeña, alta, con unas cuerdas vocales delgadas, sin musculatura vocal, con un calibre subglótico reducido, hace que la voz sea muy aguda y enérgica. En el niño menor de 8 años, los cambios vocales entre el varón y la hembra no son marcados. El patrón es un patrón de características agudas y no generalmente pocos tonos graves, ¿ok? O muy pocos tonos graves. Ya cuando comienza la etapa de la pubertad, principalmente en esa etapa prepuberal, a partir de por encima de los 8 años, los 9 años, ponen en evidencia los cambios de las cualidades de la voz que hacen la diferencia entre la voz de una niña y de un niño, llegando a su máxima expresión durante el periodo durante los años aproximadamente de los 13 años, que es la verdadera pubertad. Todos estos cambios del tono de la voz es lo que se denomina muda vocal o puberofonía y se producen por un influjo neurohormonal y por el metabolismo. Cuando vamos a evaluar a la voz de un niño, debemos recordar que el sistema fonatorio del niño está en permanente transformación por su desarrollo y maduración. Las disfonías en el niño con frecuencia no son detectadas en el ámbito familiar y a veces discretas alteraciones de la voz no alarman pues a los padres, y más cuando el entorno familiar hablan con gran intensidad o si alguno de ellos presenta alguna voz difónica. Por otra parte, cuando el niño sufre una ronquera, no se suele dar importancia, ya que se piensa que no es una enfermedad, pues, y que no va a generar repercusiones actuales o futuras en la salud del niño. Generalmente, el entorno cercano al niño difónico se acostumbra a las características vocales del menor y no considera esto como algo anormal y por lo tanto no genera, pues, y mucho menos cuando no existen síntomas asociados. Esto hace pues que el síntoma en el niño sea un síntoma subestimado. La incidencia de la disfonía en los niños es aproximadamente un promedio de entre 6 a 23%, ¿ok? Este síntoma afecta principalmente a los niños y niñas en edades comprendidas entre 6 y 12 años hasta la edad puberal. Afecta a casi la mitad de los niños en edad escolar y puede verse desde el nacimiento, ¿ok? Eh, de manera infrecuente y se va a desmonotar pues con el llanto pues, y nos va a inferir que hay algún problema, alguna malformación, alguna alteración congénita que está afectando ese llanto. Se ven más afectados los varones que las niñas en una relación de 3:2:1. Se piensa que está relacionado principalmente por la personalidad de los varones que son más agresivos y violentos en el género masculino. Eso está cambiando, ¿verdad? Suele aparecer como un síntoma transitorio de la laringe ante una laringitis virales o ser parte de un síntoma que va progresando en fases sucesivas y llegando hasta a cronificarse hasta un 6%. La causa más frecuente de las disfonías en escolares y adolescentes es el mal uso vocal, encontrando hasta un 40-60% en varias series. Puede destacarse en numerosos factores fisiológicos, orgánicos, psicológicos, familiares y sociales que se van a expresar en el niño como factores predisponentes y que muchos de estos factores predisponentes también comparten con los agentes etiológicos. Dentro de los factores predisponentes para que un niño presente disfonía, tenemos estos niños con carácter hiperactivos, con tendencia a juegos físicos violentos, niños con ambientes familiares ruidosos y muy excitados, padres que son ansiosos e imperativos, padres que tienen ya disfonías crónicas con posibles imitación del modelo familiar en el niño, niños que vienen presentando enfermedades recurrentes en el área
otorrinolaringológica o en la vía aérea, ¿ok? Como patología como rinitis, faringitis, otitis, amigdalitis, adenoiditis, las patologías alérgicas, niños con afectaciones pulmonares como asma, bronquitis o tos crónica, ¿ok? Niños que han sido intervenidos quirúrgicamente, sometidos a traqueostomías, a cirugías laringeas, a adenotonsilectomía o algunas cirugías torácicas, malformaciones laringeas congénitas como las membranas laringeas, los niños con quistes, surcos vocales, laringomalacias o enfermedades adquiridas en la laringe como la papilomatosis laringea o enfermedades por reflujo. Niños que presentan deficiencias auditivas que impiden el control auditivo de la propia voz, así como niños que están sometidos a una polución ambiental importante, principalmente lo que es el humo del cigarro, niños fumadores activos, un ambiente muy lleno de smog. Bueno, esto genera pues que tengan factores que les predisponen a la disfonía. Dentro de los trastornos fonatorios infantiles más característicos tenemos los ataques de voz exagerados, gallos, sonidos inaudibles y forzados, respiración ruidosa y fatiga vocal. Los niños que hacen mucho un esfuerzo desmedido al hablar, ¿okay? Sensación de coordinación motora sobre los órganos de la articulación y la respiración, sensación de hablar con restos de aire expirado, voz monótona y pobre en armónicos, fonación fluida muy rápida y con sacudidas que las hacen poco audible o con poca inteligibilidad, y fonación fluida y por supuesto en los casos de las disfonías o afonías que pueden llegar a una pérdida total de la voz. La sintomatología presente en la disfonía infantil corresponde principalmente a las alteraciones en la calidad vocal causadas por disfunción laringea. Esto causa, según la patología asociada, una voz rasposa, áspera o desplazada hacia los tonos graves. También problemas de resonancia como la hipo o la hipernasalidad, voz muy baja o muy fuerte. Los síntomas asociados más frecuentes son dificultad para elevar la voz o para cantar, cansancio o dolor cuando hablan, tos y carraspero frecuente que hablamos, o lo que se denomina aclaramiento faríngeo frecuente, irritación faríngea, tensión en el cuello con las venas injuritadas cuando hablan, estridor laringio y por supuesto ahogos y resequedad faríngea y dolores de oído o referidos a nivel de la mandíbula. ¿Okay? Existen algunos signos de alarma o síntomas de alarma que es de tener en cuenta, más que todo cuando se trata de niños recién nacidos lactantes, como es el estridor laringio, la dificultad respiratoria o la dificultad deglutoria. Asimismo, cuando estamos evaluando a este niño disfónico, debemos tener presente las clasificaciones de la disfonía, ya que esto nos permite un mejor manejo en conseguir la posible causa y establecer, pues, escoger la terapéutica adecuada. Hablamos de disfonías agudas, toda aquella que dura menos de 2 semanas. Generalmente son de aparición súbita, responden a tratamientos indicados, son secundarias a problemas inflamatorios e infecciosos y traumatismo de la laringe o de la vía aérea. Las crónicas son aquellas donde sobrepasa el mes, ¿ok? Las 4 semanas. Normalmente son de difícil manejo porque no mejoran con el tratamiento o tienen una leve mejoría y tienen generalmente, se pueden presentar como síntomas únicos o asociarse a otras manifestaciones como que las hacen progresivas o que las hacen cronificarse. Existen lo que son las disfonías recurrentes, que son aquellas donde hay una mejoría franca del episodio en menos de 2 semanas, pero dichos episodios se repiten en un periodo de tiempo de 3 episodios, en un periodo de tiempo de 6 meses o 4 episodios en un año. Debemos buscar las causas o los factores que están predisponiendo a estas recurrencias. La otra clasificación es según el momento de aparición. Entonces tenemos disfonías congénitas, que es cuando el niño nace con ese llanto difónico o muy débil, que en ocasiones no se escucha
Y debemos aquí pensar en patologías congénitas como en las membranas laríngeas y algunos síndromes que afectan la morfología de la laringe, como es el síndrome de Cri-du-Chat. Las adquiridas, por supuesto, se van a expresar en cualquier momento del crecimiento del niño y es secundario a una determinada etiología establecida, que la mayoría de veces es de tipo estructural. La otra clasificación es según la etiopatogenia, que las podemos clasifican. Esta es una clasificación de Velotti y Pontes, y las catalogan como disfonías funcionales, que son aquellas que se producen por un mal uso vocal o por un abuso vocal, donde no se observa ninguna alteración en la anatomía o la estructura de la laringe, ¿verdad? O de todo ese aparato fonatorio, y las cuerdas vocales no presentan una alteración estructural, sino de función. Las disfonías orgánicas, que es cuando sí existe una alteración estructural a nivel de las cuerdas vocales, las estructuras de las cuerdas, y que genera, pues, esta alteración, genera la disfonía. Y la disfonía organofuncional son aquellas productos de un mal uso vocal o un abuso vocal que se prolonga en el tiempo y genera alteraciones estructurales y orgánicas benignas en las cuerdas vocales y que son conocidas como lesiones estructurales mínimas. En este cuadro podemos reconocer las causas que producen y las patologías que contienen cada una de estas clasificaciones. ¿Okay? Entonces, fíjense en el grupo de las disfonías funcionales, tenemos 3 grupos de estas disfonías funcionales. Las primarias por uso incorrecto de la voz, las secundarias por inadaptaciones vocales y las terceras que corresponden a las alteraciones psicógenas. Dentro de las disfonías funcionales primarias por el uso incorrecto de la voz está la falla de conocimiento vocal por modelo vocal deficiente o por las funcionales puras. La disfonía funcional es secundaria por inadaptaciones vocales, las que producen las alteraciones estructurales mínimas, como las simetrías glóticas, las hendiduras posteriores, las desproporciones glóticas y las alteraciones de la cubierta vocal. Dentro de las alteraciones de cubierta vocal tenemos los surcos vocales, los quistes submucosos, la digenesia vascular, los puentes submucosos y los microdiafragmas laringeos. Y las primarias por uso incorrecto y las disfonías funcionales por alteraciones psicógenas, entonces tenemos las disfonías conversivas y las disfonías de muda vocal. Cuando hablamos aquí de estas disfonías por muda vocal es cuando se prolonga esos cambios perceptivos de la voz durante la muda vocal y se perpetúa en el tiempo. Dentro del grupo de las disfonías organofuncionales, la base funcional con una lesión secundaria, entonces ahí tenemos a los nódulos, a los pólipos, el edema de Reinke, la úlcera de contacto, el granuloma y las leucoplasias. Y dentro de las disfonías orgánicas, entonces tenemos disfonías orgánicas por alteración en el órgano de comunicación y disfonías orgánicas por alteraciones con origen en otros órganos. Dentro de las alteraciones en el órgano de comunicación, entonces igual se clasifican en congénitas, ¿okay? Donde están las malformaciones laringias y las traumáticas. Las inflamatorias, ¿verdad? Que vienen siendo, que pueden ser infecciosas o no infecciosas, las neoplásicas, que pueden ser benignas o malignas, y las producidas por hipoacusia. Y dentro de las disfonías orgánicas por alteraciones con origen en otros órganos, entonces tenemos las secundarias a patologías endocrinológicas, las sindromáticas principalmente en los niños con alteraciones de síndromes craneofaciales, trastornos neurológicos, afecciones renales, enfermedades autoinmunes y las producidas por reflujo gastroesofágico. Las disfonías funcionales, tienen una característica importante que es que ellas generalmente son de tipo benignas, ¿ok? Y son de buen pronóstico. Su tratamiento es a base de rehabilitación vocal y fonoterapia. Las disfonías organofuncionales también son de evolución benigna, pero generalmente necesitan tratamiento muchas veces combinado a base de rehabilitación y tratamiento médico. Mientras que el grupo de las disfonías orgánicas, el pronóstico es variable
que va a depender del grado de la patología, su origen, y la mayoría va a meritar un tratamiento tanto quirúrgico, médico y rehabilitatorio. El niño no suele ser consciente de su problema de voz y en muchas ocasiones tampoco son detectados en el ambiente familiar, ya que se han habituado al timbre vocal del niño y por lo tanto muy pocas veces es conllevado a evidenciar síntomas subjetivos y generalmente se refieren a que su voz sale pues con dificultad. Siempre el abordaje inicial en la exploración del niño difónico es la observación del comportamiento vocal general, la postura que adquiere para hablar, si los hombros y las columnas están alineados, observación de la musculatura del cuello cuando habla, si hay no irritación venosa, la posición de la mandíbula y el tono muscular en reposo y fonando, las características de la voz en diferentes contextos. Y para esto tenemos herramientas de evaluación, tanto en las cualidades de la voz de tipo perceptual como la evaluación acústica y los estudios de evaluación de la laringe como tal, a través de equipos endoscópicos. ¿Okay? En la evaluación perceptual utilizamos la escala de Rashad, permite cuantificar el grado de ronquera, aspereza, soprosidad, astenia y tensión de la voz. En el análisis acústico se realiza fundamentalmente aplicando técnicas espectrográficas para el estudio de los parámetros derivados de la frecuencia fundamental, las jitters, los armónicos, los formantes y mediante el sonómetro para mejorar la intensidad. La evaluación aerodinámica la realizamos con la medición objetiva de la capacidad respiratoria mediante la espirometría, dando una información de gran valor en la coordinación fonorrespiratoria. La visualización de la laringe y las cuerdas vocales es la parte más útil en la exploración instrumental. En oportunidades es un reto en la evaluación en el niño por la poca colaboración que tenemos, ¿verdad? Y la poca tolerancia en muchas ocasiones. Con estas herramientas vamos a detallar las características anatómicas y funcionales de la glotis y del aparato fonador. Si es bien tolerado, ¿verdad? Entonces, generalmente podemos, a partir de los 7 añitos, podemos completar esta exploración con el estudio de la estroboscopia, ya que esta luz de estroboscopia ejerce un efecto enlentecedor, ¿verdad? En esa onda de la mucosa de las cuerdas vocales que nos permite ver con detalle cualquier alteración que no se puede ver en la evaluación estructural con el estudio de naso. Simple. La otra forma de herramienta de evaluación tenemos la evaluación neurofisiológica realizada con la electromiografía laringea en casos especiales de patología neurológica y neuromuscular. Y la evaluación de todo nuestro aparato fonador mediante estudios de imágenes. La evaluación radiológica en el niño con difonía no es necesaria habitualmente, pero sí se usa en los casos donde hay parálisis de cuerdas vocales, que sospechamos en tumores o cuerpos extraños en vía aérea. Como ya comentamos, el análisis perceptual de la voz que utilizamos es la escala de la evaluación perceptiva denominada Rashad. La R, que significa los grados de ronquera, de esa irregularidad vibratoria de la mucosa de las cuerdas vocales durante la fonación asociada a la presencia de alteraciones orgánicas de la mucosa. La voz se presenta irregular, produce ruido, y como ejemplo tenemos la que ocurre cuando hay nódulos pues, laríngeo o edemas de las cuerdas vocales. La de aspereza, que denota rigidez de la mucosa, que también causa cierta irregularidad vibratoria. La calidad vocal se relaciona con una voz seca y sin proyección, como por ejemplo ocurre en las patologías por sulcus vocales. La S de soprosidad, el soplo corresponde a un ruido de fondo audible
como se escucha en la hendidura glótica, en los cierres glóticos incompletos. La de astenia, ¿okay? La de astenia, que se expresa con una hipofunción de las cuerdas vocales, se siente como una voz con poca energía de emisión, como en los casos de las patologías neurológicas o en los casos de las miastenias graves. Y la T de tensión, que está asociado a un esfuerzo vocal por aumento de la aducción glótica, aumento de la actividad de la musculatura extrínseca de la laringe, causando su elevación, como ocurre en las disfonías espasmódicas. Esta escala tiene una numeración, cada ítem de 0 a 3 puntos por cualidad vocal. Mientras más alta es la puntuación, más es la severidad de la voz en su análisis perceptual y mayor compromiso en la percepción acústica de la voz. Es muy útil para medir la efectividad de las terapias de rehabilitación y los tratamientos iniciados. También se utiliza el análisis acústico de la voz mediante el programa de informática donde se puede estudiar el pitch, que es la frecuencia fundamental, y el gingeter, que es la variación ciclo a ciclo del periodo glótico, o el shimmer, que es la variación ciclo a ciclo de la amplitud de la emisión vocal. Con esta exploración se puede obtener parámetros objetivos de suma importancia en la evaluación del paciente durante un tratamiento o al finalizar un determinado tratamiento, sea médico, rehabilitatorio o quirúrgico. La frecuencia fundamental corresponde al número de veces que las cuerdas vocales vibran en un segundo. Para el niño los valores normales son entre 350 Hz aproximadamente. La correlación física de la frecuencia es el tono. ¿Okay? En lo que respecta a la intensidad, este refleja la amplitud o fuerza con la que se produce el tono, que va a depender de la vibración de las cuerdas vocales y de la presión subglótica, del flujo de aire pulmonar. Es el volumen y los valores normales que oscilan entre 75 y 80 decibeles. Todo esto se va a reflejar en lo que se denomina el espectrograma. Según el análisis perceptual y acústico de la voz, se describen algunos tipos de voces o algunos tipos de difonía. ¿Okay? Entonces se describe lo que es la voz apagada, que ocurre cuando hay un cierre glótico ineficaz, la voz sofocada, cuando hay una alteración en la resonancia, una mala resonancia porque hay lesiones ocupantes de espacio en el vestíbulo laríngeo, la voz ronca, que se puede ver en cualquier afección glótica de forma inespecífica, la voz leñosa, que se ve más en adultos, que es esa voz con timbre áspero, poco frecuente en niños, y en los adultos se ve más en los cánceres de glotis. La voz bitonal, que ocurre por vibración anormal de las cuerdas vocales, como ocurren en las parálisis recurrenciales o las lesiones de glotis que impiden pues, que sea el cierre glótico completo. La voz eunucoide, que es esa voz infantil en el adulto. La fonastenia, que es esa debilidad en la pronunciación de los sonidos articulados. Y por supuesto la voz áfona, que es la ausencia completa de la voz, que puede tener su origen en una causa orgánica, pero en la práctica clínica, más que todo en los adolescentes y los adultos, se relaciona con la afonía psicógena, donde la voz se convierte en un susurro. Dentro de las otras herramientas de evaluación, recordemos que la herramienta por excelencia en cualquier patología y en cualquier sintomatología es la historia clínica. La adecuada evaluación y la adecuada semiología que se le haga a la disfonía nos va a dar suficientes datos para poder llegar a un diagnóstico certero antes de hacer del abordaje instrumental. Debemos indagar inicialmente cuándo inició la disfonía, si esto se presenta desde el nacimiento o posterior a este. Ya esto nos orientará a un probable origen congénito o neurológico. Generalmente en la edad pediátrica las disfonías no se instauran de manera brusca, excepto que sea un proceso agudo, inflamatorio, infeccioso.
sino que van apareciendo de manera progresiva, con episodios de crisis sucesivas. Hay que indagar sobre la duración, si es intermitente o progresiva, si es crónica, ya que esta crónica sugiere una anomalía de características anatómicas. Otro parámetro importante es la evaluación del ciclo vocal, es decir, si tiene ritmo matutino o vespertino, si como que lo empeora durante a lo largo del día. Si hay un empeoramiento a lo largo del día, nos habla más a favor de una disfonía funcional o bien complicada con alguna lesión orgánica como los nódulos. La disfonía de la primera hora de la mañana es la que más se relaciona con las disfonías hipotónicas o por reflujo faringolaringio asociado, que clínicamente se presenta también con tos, carraspeo crónico, sensación de nudo en la garganta y sabor amargo. Se deben conocer si existen factores asociados de riesgos o predisponentes, que ya los discutimos ya al inicio de la conferencia, que lo acalma y que agrava la disfonía, ¿verdad? Indagar los antecedentes personales, fármacos que se pueden relacionar y en la exploración física, evaluar, por supuesto, postura, características o estado emocional del niño, más vía todo lo que es la integridad y el acondicionamiento de la vía aérea completa, tanto superior como inferior, y las características de la respiración. En nuestro hospital, utilizamos este formato de historia, ¿ok? En la unidad de laringología y fonación y deglución, constituido por, bueno, la primera parte, identificación, la anamnesis completa, luego el examen físico, y en la segunda parte, entonces, donde tenemos la evaluación acústicas de la voz y perceptiva de la voz a través de lo que es la escala de Rashad, ¿ok? Entonces aquí le colocamos la puntuación y esta nos va a seguir para seguir evaluando pues las características de esta calidad de la voz posterior a un tratamiento o la terapéutica indicada. Aquí mismo colocamos los hallazgos a nivel del estudio endoscópico, como la nasofibrolaringoscopia, y en aquel paciente que amerite la estroboscopia y que se pueda hacer, entonces también anexamos los hallazgos estroboscópicos con el tratamiento y las evoluciones posteriores. La visualización de la laringe es la parte más útil de la exploración. No siempre es fácil realizarla, estos estudios en los niños, bueno, primero por falta de colaboración y también por las características estrechas de sus cavidades y no, la mayoría son hipersecretorias por sus características de la mucosa. Podemos evaluar la integridad del aparato fonador a través de el estudio, a través del nasofibrolaringoscopio, que es el preferible en la exploración de la vía aérea en el niño, por la flexibilidad y lo atraumático que lo caracteriza, ¿ok? A través de este estudio podemos evaluar la integridad de todo este aparato fonador, desde la nariz, las cavidades, los senos paranasales, los esfínteres, ¿verdad? El esfínter velofaringeo, el gicofaringeo, el laringio como tal, la tonicidad y coordinación faringolaringea, así como nuestro órgano fonador por excelencia como la laringe y todas sus estructuras. Siempre debemos realizar la nasofibrolaringoscopia de tipo estructural. Es parte del examen físico en estos pacientes y debemos buscar pues alteraciones estructurales que me expliquen el síntoma. Si nosotros conseguimos una alteración estructural que nos expliquen la razón por la cual el paciente tiene la difonía, sencillamente no necesitamos realizar otro estudio, ¿ok? Excepto pues que tengamos duda o queramos ver la evolución en el tiempo de la terapia rehabilitatoria. Aparte de eso, nos permite ver con claridad las lesiones organofuncionales como los nódulos en beso, los pólipos, el edema de Reinke, los quistes, ¿ok? Los procesos inflamatorios agudos, las infecciones como la laringitis o las epiglotitis, los granulomas, lesiones tipo hematomas, parálisis de cuerdas vocales,
los papilomas laringeos y también otra de las cosas importantes que podemos evidenciar pues, con este estudio son los signos indirectos de reflujo faringolaríngeo. También nos permite evaluar pues, la sensibilidad de las estructuras glóticas y supraglóticas y la evaluación del espacio subglótico. En los niños a partir de los 6, 7 años, que pueden tolerar, pues, que toleraron bien la nasofibrolaringoscopia y son colaboradores, entonces se puede realizar la estroboscopia, ¿ok? Ya sea conectada a video o no. La idea es que sea conectada a video porque nos queda ya la documentación. En esta exploración se puede realizar más completa, es una exploración que se hace más completa, nos permite evaluar con detenimiento esa onda mucoondulatoria de la cuerda vocal y recordemos que esta luz estroboscópica va a ejercer un efecto de enlentecimiento de la ondulación de la mucosa y de esta forma pues nos proporcionará informaciones importantes respecto al comportamiento de los pliegues vocales durante la fonación, posibilitando la apreciación de excelente calidad de estructuras o del cierre glótico. La simetría o ausencia de movimientos vibratorios y ondulatorios y la amplitud de la vibración lateral y la calidad de la ondulación de la mucosa. Hay afectaciones que son muy difíciles o casi imposibles de diagnosticar si no tenemos la estroboscopia, como es el caso de las cicatrices vocales, los surcos vocales y algunos nódulos o los quistes funcionales y los cánceres in situ en el caso de los adultos. Nos permite ver con detalle y si tenemos duda en el caso de haber visto algo en la naso y tener la duda, este nos va a dar pues ese detalle de esa onda mucoondulatoria y de los hallazgos a nivel de las cuerdas vocales. Es el ideal para todos los diagnósticos de las disfonías funcionales y organofuncionales. En la exploración vemos y analizamos un ciclo vocal, ¿verdad? Iniciando, analizando todo lo que es, describiendo toda la actividad supraglótica, las características de la movilidad de los aritenoides, y después vamos haciendo y vamos sacando pues el resto de los parámetros que nos permiten analizar pues cómo es ese ciclo vocal, las características de la movilidad y los restos de parámetros del ciclo completo entre la apertura y el cierre glótico. El paciente podemos ver aquí, aparte de que vamos a ver de manera objetiva el ciclo vocal, nos va a permitir también evaluar la voz y la respiración del niño porque a través del micrófono podemos escuchar la voz y grabarla junto con la visión, con la visibilidad del video. En esta diapositiva podemos apreciar dos imágenes con endoscopia, con la estroboscopia. En la primera, yendo de izquierda a derecha, vemos unos nódulos en beso que se localizan en la unión del tercio medio con el tercio anterior de las cuerdas vocales. Son lesiones sésiles, blanquecinas, pequeñas y bilaterales en beso, y estas lesiones están confinadas a la capa superficial de la lámina propia de la cuerda vocal. ¿Okay? En la segunda imagen, entonces vemos un pólipo laringio que se desarrolla en el borde libre de la cuerda vocal, suele ser de características rojizos o blanquecinos y puede ser de diferentes tamaños, pediculados o sésiles, unilaterales o bilaterales. Tienen como ventaja y en la tercera imagen vemos pues una imagen clara de una videoestroboscopia en plena acción y el análisis del ciclo vocal. Ahora, este estudio tiene sus ventajas, ¿verdad? Tiene
fui para atrás. Vamos a ver. Este estudio tiene sus ventajas, el hecho de que logra unas imágenes de mayor definición, imágenes de mejor color, magnifican las imágenes, es verdaderamente hermoso, pero hay pacientes pues que no lo toleran por el reflejo nauseoso y produce pues muchas interferencias en los movimientos articulatorios en la cavidad oral porque como tienes que protuir la lengua y fijarla en el niño, sacarla mucho, entonces eso también va a limitar esta movilidad articulatoria del sistema estomatográfico. Y el último punto, no por ser último es el menos importante, pero sí debemos tener en cuenta que otra de las herramientas que tenemos en la evaluación del niño difónico son los estudios de imágenes. La evaluación en el niño a través de las imágenes no es necesaria habitualmente, ¿ok? Sin embargo, es una herramienta que se puede utilizar como la tomografía o la resonancia magnética cuando estamos sospechando la presencia de un tumor o lesión del nervio recurrente, así como la rayos X de tórax, ¿ok? La rayos X de cuello nos permite también ver y ayudar a detectar algún cuerpo extraño o en los procesos inflamatorios de la laringe agudo, como las epiglotitis o las laringotraqueitis, también son valiosos las rayos X laterales de cuello y a la vez pues nos permite tener un parámetro más amplio en la evaluación del niño, de este niño y de esta sintomatología. Entonces, para terminar, concluimos en que la disfonía funcional es la causa más frecuente de la disfonía infantil. Los nódulos en beso son las alteraciones organofuncionales más frecuentes en el escolar. Los signos de alarma en la disfonía son esos niños menores de 2 años que tienen dolor faríngeo o otodinia, que detienen el peso y la talla, que se hacen crónicos, que se acompañan de estridor y dificultad respiratoria. La evaluación funcional, estructural y psicoacústica de la voz es elemental en las disfonías, porque no solamente nos va a permitir a llegar a un diagnóstico, sino que nos va a ayudar en la evaluación permanente después que el paciente inicie una terapia, sea rehabilitatoria, médico, o quirúrgica. La endoscopia y la estroboscopia son herramientas básicas necesarias y no podemos dejar de hacerlas en un niño con una disfonía. La papilomatosis laríngea juvenil y el reflujo gastroesofágico son las patologías laringeas adquiridas más frecuentes y el diagnóstico y tratamiento de la disfonía es multidisciplinario. Es importante tener en cuenta, y lo hemos visto ahorita con estas semanas de la voz que hacen mundial, a nivel mundial, la idea es hacer conciencia de lo importante que es nuestra voz, pero recordar que debemos concientizar esos cuidados de la voz en el niño, porque muchas veces hasta los mismos médicos que atienden a estos niños, los mismos pediatras, no le dan importancia a un niño con pequeños cambios en la percepción acústica de la voz. Muchísimas gracias.